¿Sabes qué es un podcast y cómo funciona? Bueno, veámoslo después de la intro. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo. Hoy día el tema es bastante interesante. ¿Alguna vez se han preguntado qué es un podcast y cómo puedes empezar uno? Eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, así que quédate hasta el final, en donde también recibirás unos tips muy importantes. Ahora, hagámonos la pregunta, ¿qué es un podcast? Es un formato de audio digital. Nace como un formato de audio digital que se distribuye a través de Internet. Y esto es sumamente importante. ¿Y saben por qué? Porque tiene que ver de por qué nació o cómo nació el primer podcast. Bueno, ¿y quieren saber cuándo nació el primer podcast? Ustedes sabían que el primer podcast se hizo en el año 2003. 2003. Estamos hablando de que este año se cumplen 20 años del primer podcast. Y fue creado por un periodista y que era o ex presentador de la cadena televisiva MTV, junto a otro personaje que era desarrollador de software. Bueno, el ex presentador era Adam Curry y este desarrollador de software era Dave Wiener. Y de hecho su primer podcast o el primer programa tenía por nombre The Daily Source Code. Ya sabemos, había un desarrollador de software, por lo tanto tenía que ir por ahí ese primer programa. Bueno, ¿y qué es lo que hacían ellos? Distribuían su programa a través de Internet. Y es por eso, porque cuando uno puede ir al diccionario de la Real Academia Española, puede ir a la famosa Wikipedia o otras definiciones por Internet, va a encontrar la definición de podcast como una transmisión en diferido a través de Internet y a través de un soporte de audio o de video. Y puede darle esas dos definiciones. Pero, ¿cuál era la característica que tenía este primer podcast y por qué se sigue llamando así? Era porque Adam Curry distribuía el contenido de su podcast, quiere decir, el formato de grabación a través de Internet, con algo que se llama Really Sample Syndication, ¿ah? O, como hoy en día conocemos, RSS o Feed RSS. ¿Y por qué es importante? Porque ustedes se preguntarán qué es esa cosa. Yo estuve buscando por internet para poder averiguar hace muchos años atrás, porque cuando hice mi primer podcast hace 2 años, tenía que saber cómo distribuirlo. Y de repente me encontré con esta sigla RSS, que se llama Really Sample Syndication. ¿Y qué es lo que es? Y se puede traducir así al español, sindicación realmente simple. Y quedé así como vuelto hacia el lado, porque me pregunté, ¿qué es sindicación? ¿Existe esa palabra, sindicación? ¿Qué es lo que es la sindicación o el RSS? Es una tecnología que permite a los usuarios suscribirse y recibir automáticamente actualizaciones de ese contenido. Tenemos muchas cosas en la red de internet que funcionan con esto. Blogs, noticias y cualquier tipo de otro contenido en la web. ¿Para qué me sirve? Primero, me sirve para distribuir y segundo, me notifica cada vez que haya algo nuevo respecto de ese feed RSS. ¿Se acuerdan que les decía que también busqué el significado de la palabra sindicación? La sindicación es una tecnología que permite a usuarios suscribirse a fuentes de información. ¿A qué cosas? Como les dije anteriormente, a los blogs, a noticias, a podcasts y otro tipo de contenido. Y recibir actualizaciones periódicas sin tener que visitar los sitios web. Quiere decir que yo estoy inscrito en 10 blogs o en 10 podcasts y en miles de otras cosas y no voy a estar todos los días metiéndome a las páginas web, sería perder mucho el tiempo. ¿Qué es lo que hace este syndication o el syndication? Me permite recibir notificaciones cada vez que se haga algo nuevo. Es por eso que ustedes reciben notificaciones de los podcasts, porque le envía una señal y dice, hey, hay algo nuevo. ¿Y qué es lo que hacen las plataformas de distribución? Activan la notificación. Finalmente, ¿qué permite esto a los usuarios? Lo primero, es lo que hoy día todos queremos, ahorrar el tiempo y tener una experiencia de consumo y de contenido más personalizada. Entonces, ¿qué es lo que significa RSS? Really Sample Syndication, que se traduce como sindicación realmente simple. ¿Y qué es sindicación? Un formato de distribución que me avisa
¿Cuándo voy a tener un nuevo capítulo de ese podcast que me gusta? Bueno, cerremos este paréntesis. Voy a averiguar la fecha exacta porque no sé si ya se cumplieron los 20 años o se van a cumplir en algunos meses más los 20 años del primer podcast. Es un gran año, es el año del podcast. Ahora que sabemos qué es un podcast y cómo se distribuye y cuándo nació y qué significa el famoso feed RSS, que ahora lo sabemos, preguntémonos cómo funciona un podcast. Porque es súper importante, tú te quieres plantear un podcast, pero ¿sabes cómo va funcionando? ¿En qué cosas se graba? ¿Qué tengo que realizar? Lo primero, vamos a la génesis del podcast. Sabemos que hoy en día el podcast también se graba en video y esta forma de entregarles este contenido está haciéndose en formato de podcast. Pero fundamentalmente, si vamos al corazón del podcast, es un contenido que primero se graba en audio. De hecho, este capítulo que estoy haciendo hoy en día para YouTube, que está para el canal de YouTube, va a ser el primer puntapié para comenzar un nuevo podcast que hable sobre esto. ¿Y por qué quiero hacerlo? Porque quiero también intencionar el hecho de que no estoy mostrando una cámara de video, no estoy mostrando un micrófono, sino que tengo que pensar, cuando hablo desde el podcast, que la mayoría de la gente lo va a escuchar en audio. Incluso aunque esté grabado en video, tomen en cuenta que muchas veces la gente, el podcast lo escucha a través de un celular. Antiguamente, a lo mejor el primer podcast se distribuyó y se escuchó solamente en computadora y tenía ese sentido. Pero hoy en día, el celular es la plataforma más escuchada de podcast. Si bien se escucha igual en video, a través de la computadora, muchas veces, por ejemplo, yo estoy trabajando en mi computadora, tengo mis audífonos y escucho el podcast mientras trabajo. Uno está acostumbrado a eso. Entonces, eso es lo primero, se necesita un equipo de grabación de audio, porque la grabación normalmente se hace en audio. Y si la hago en video, tengo que pensar en el usuario final. Un buen porcentaje de probabilidad es que lo escuche más que lo vea. Entonces, ¿cómo funciona? Lo grabo en un soporte de audio y después ese archivo se edita y se guarda en un formato de archivo digital. Hoy en día, el formato de distribución digital más común es el MP3, que es un formato comprimido, pero que tiene diferentes calidades. Yo normalmente ocupo el máximo, que es el de 320. Esto es súper importante porque, por ejemplo, yo ahora estoy grabando el audio y lo estoy tirando a una mesa de sonido de podcasting. ¿Se acuerdan que una vez hablamos de la Rodecaster Pro? Lo estoy grabando ahí y estoy grabando en esta cámara. ¿Por qué? Porque quiero que tenga el formato de grabación, de sonido del podcast. Pero lo grabo en formato WAV. Yo después, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cuando lo subo a estas plataformas, lo grabo en formato o lo traspaso a formato MP3. ¿Y por qué? Porque el formato WAV es muy pesado, porque no tiene compresión. Pero para poder subirlo, normalmente las plataformas igual reducen el peso del archivo y por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Comprimirlo. Pero ¿cuál es la gracia de grabarlo en WAV? Que lo grabo a su máxima calidad, lo edito a su máxima calidad y después ya en la salida final, que ya quedó en la máxima calidad, aplico la compresión con el archivo MP3. Entonces, se dan cuenta, el proceso va a ser muy excelente en cuanto al audio. Después que grabé, edité, lo subo a un lugar de alojamiento, a un servicio de alojamiento. Y después de haberlo subido a ese servicio de alojamiento, ellos lo distribuyen. O yo mismo lo voy distribuyendo. Antiguamente, por ejemplo, y hoy en día también se ocupa. Muchos ocupamos SoundCloud, por ejemplo. Ahora, ¿hay alguna definición de los lugares de distribución? Hoy en día se ha hecho negocio respecto de eso. El SoundCloud, la gracia que tiene es que tú puedes subir, puedes tener una cuenta gratuita o en otros lugares también. Pero ¿cuál es la gracia? Es que ustedes tienen que generar ese famoso archivo feed RSS. Cuando generan ese archivo feed RSS, pueden ir a las otras herramientas que son realmente en las cuales la gente escucha podcast. Por ejemplo, una de las más antiguas y la más famosa hoy en día es Apple Podcast. Entonces yo tengo que ir a una dirección web especial que tiene Apple, pero primero tengo que tener una cuenta de Apple. Voy y ahí alojo este feed RSS y creo este podcast. Si quiero ir a Spotify, lo mismo. A Google Podcast, lo mismo. Ahora, ¿qué es lo que hacen estas plataformas web que hoy en día están cobrando? Algunas son gratuitas, pero te ponen muchas restricciones y después te empiezan a cobrar para poder distribuirlo. Es que todo ese trabajo que uno va web por web, que lo hice yo en mi primer podcast, estas plataformas te lo ahorran, alojas tu podcast, pones todo, la descripción, la miniatura, toda esa cuestión, y tú eliges en qué plataformas, por ejemplo en el caso de Spreaker, que es la que uso yo,
tengo como 10 plataformas de distribución de podcast en donde están las 4 principales. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify Podcast y Amazon. Y otras muchas más que tiene. Marco las que quiero y ellas hacen el protocolo de poder enlazar mi podcast con esa plataforma. Y lo distribuye todo. En el caso de Anchor, por ejemplo, que es absolutamente gratuita, lo tiene de inmediato con Spotify. Y ahora también se puede rápidamente, si no me equivoco, el mismo Anchor lo engancha con Apple Podcast. Pero si no es así, tú te vas directo a Apple Podcast y copias el feed RSS que te generó Anchor. Si creaste el podcast absolutamente desde cero y en Anchor. Como se dan cuenta, esa es la forma. Pero bueno, esa es la parte de distribución. Pero ¿qué otras cosas tiene de interesante un podcast? El cómo funciona es que necesitas un buen equipo de audio. Lo dije, aquí les dejo nuevamente un capítulo muy bueno que son los 10 pasos para hacer un podcast. Y ahí le explica paso a paso. Pero ¿qué cosas son fundamentales? Tener una buena grabadora de audio. Muchos dicen el celular, pero ¿saben cuál es el problema del celular? Que los formatos de compresión no son muy buenos. Cómprense una grabadora que sea barata, no tan cara, que se dedique a la grabación. Ahí tienen a Tascam, tienen a Zoom, que tienen unas grabadoras pero excelentes. Y son bastante baratas. Y ustedes preguntarán, ¿qué es barato? Bueno, más o menos entre 90 y 150 dólares. Pero es esta, por ejemplo, aquí les tengo un modelo. Es una grabadora muy sencilla, graba excelente. Por aquí enchufan el micrófono, que es con jack 3.5. Sé que no es profesional y no es XLR, pero ya las que tienen XLR cuesta muy caro. Pero tienes un adaptador, pones tu micrófono, que es el segundo artefacto que te tienes que comprar. Un buen micrófono. Hay que invertir al tiro. Por ejemplo, este PodMic, $100. Aquí ya tendrías $200. Los cables no cuestan nada. Pero tú dices, ¿quieres hacer algo de calidad y que se escuche bien? Esta es la opción. Y después, si tienes una computadora, sea Windows, sea Macintosh, da lo mismo, y no tienes el dinero para poder comprar la licencia a un software, edítalo en Audacity. Y si quieres ponerle música para que suene mejor, la biblioteca gratuita de YouTube. Y no te puedes quejar. Desde Audacity en adelante, todo es gratuito. Y si quieres distribuirlo gratuitamente, ¿qué tienes? Anchor. Y si quieres incluir a Apple Podcast y Google Podcast, vas a las direcciones web e incluyes tu podcast. Te das cuenta desde que lo integras en la computadora en adelante, todo es gratuito. Anchor jamás te va a cobrar. Y además te va a distribuir a través de Spotify automáticamente. De hecho, a lo mejor ni siquiera quisieras transmitir en Apple Podcast ni en Google Podcast, que son, entre paréntesis, plataformas muy escuchadas en podcast. Yo sí o sí los transmito ahí. Pero a lo mejor decides transmitirlo solamente en Spotify. Son decisiones de cada uno. A lo mejor tus usuarios van a ser solamente de Spotify y te van a escuchar ahí. Pero son decisiones que tienes que tomar. De ahí todo lo demás es gratuito. Además, Anchor, si no me equivoco, también monetiza. Si quieres hacer tu vida o el trabajo en podcast, puedes también monetizar. Ahora, es mucho más complejo que YouTube. Necesitas mucho más usuarios, mucho más escucha. Y también, obviamente, y esto siempre lo he dicho, cuando grabes tu podcast, ojalá que tengas un lugar tranquilo, silencioso, pon alfombras en el suelo o frazadas, estas que uno usa para dormir. Hay unas esponjas que son de audio que tú las puedes ir pegando también. Si no quieres invertir y gastar tanto, porque el micrófono más la grabadora te costaron $200, $220, ocupa las frazadas de tu casa, tapa los lugares y ándate a un lugar pero muy tranquilo. Ojalá que la pieza incluso sea chica, sea pequeña, que no sea una habitación tan grande. Mientras más pequeña es la habitación, mejor, porque va a generar menos reverberancia, menos eco. Y si además les pones una frazada en el piso o una alfombra, vas a ahorrar mucho trabajo en postproducción, te lo aseguro. Y tómalo como un trabajo también, o entretenimiento. Y levántate temprano, que es el momento más silencioso del día. O graba en la noche. Puedes grabar durante el día también, pero corres el peligro de que si vives con alguien, lo más seguro es que se escuche algún ruido. Ahora, esos ruidos también se pueden sacar en la postproducción, pero significa un trabajo extra. Si quieres ahorrarte ese trabajo extra, busca las condiciones de mejor ambiente sonoro. Una vez que tienes las herramientas más importantes, que son las técnicas para poder grabar, editar y distribuir, tienes que ver cuál es el contenido que vas a distribuir, qué es lo que quieres contarle al mundo de lo que tú tienes conocimiento. Aquí te ven algunos tips de cómo poder llegar a estos temas que tú quieres contar. Primero, y esto lo he dicho en muchos videos, identifica a tu audiencia y haz contenido específico para ellos. Por ejemplo, tira algunos temas
haz algunas encuestas, si ya estás en redes sociales, pregunta qué temas les interesa, o una encuesta, por ejemplo, puede ser en Instagram, ¿cómo se llama esta otra? En Twitter, incluso hasta en el mismo canal de YouTube. Haz una encuesta, pon 5 temas y pregúntale a tu comunidad qué temas les gustaría tratar. Ve cuál es el que más gana, cuál es el que es más robusto, investiga y comienza a hacer una parrilla programática de ese tema. Ahora, aún más, si te gusta, mejor todavía. Eso es súper importante. El mundo del podcast es gigantesco, al igual que el de YouTube, pero tienes que buscar temas muy interesantes y únicos para cubrir en tu podcast. Puede ser un misceláneo también, quiere decir que veas de muchos temas. Ves todo, pero al final no ves nada. Pero la idea es que puedas descubrir un tema e ir profundizando en toda tu carrera de podcast. Eso. Bueno, y si se acaba el tema, tendrás que buscar otro. Va a depender de qué es lo que es tu podcast. Recuerda que, a diferencia de YouTube, el podcast tiene un formato más parecido a la radio. Tiene este tema de escucha. Y por lo tanto también puede ser bastante miscelánea o ecléctica. Pero ahí vas a ver. Ahora, siempre tomando en cuenta lo siguiente, que es lo que te dije en un momento, y esto está asociado a la búsqueda de contenido. Siempre tengo que pensar que mi usuario, quien me está escuchando, va a escucharme más que verme. Por ejemplo, si decido hacer un podcast de audio y video, siempre tengo que empezar en el usuario final que lo va a escuchar. Y este último consejo y tip, para que sea más atractivo tu podcast y la distribución funcione, tienes que hacer promoción en las redes sociales. Las redes sociales son fundamentales para tu promoción. ¿Y por qué? Porque a través de ellas va a ser mi plataforma para darlo a conocer. Y ojo, no es llegar y copiar el mismo podcast. Por ejemplo, a lo mejor en Instagram pones algún audio o algún video chiquitito, así como un reel, en donde vas explicando de qué se va a tratar tu capítulo, o pones una imagen distinta para que sea llamativa, o a través de cuentas de Telegram puedes copiar el formato mismo que te da la plataforma en la cual tú lo distribuyes, para que vayan, hagan clic y vayan allá. Pueden ser muchas cosas. Puedes usar hasta los shorts de YouTube para poder promocionarlo. Recuerda, es súper importante los tiempos, el short de YouTube para poder promocionar aquello. Y cualquier otra plataforma, la idea es poder aumentar la distribución. Bueno, ahí lo tienes todo. Todo lo que necesitas saber para empezar un podcast y tener éxito en el mundo del podcasting. Es un mundo complejo, es un mundo que está lleno, pero siempre hay lugar para alguien como tú o como yo. Espero que este video te haya gustado, espero que haya sido de tu agrado. También va a ir en la zona de podcast de YouTube, aparte de la de video. Y la idea es empezar a hacer todos estos temas de podcast a través del formato de podcasting. Vamos de nuevo a tener una serie de videos de podcast para que ustedes puedan disfrutar de este mundo. Y obviamente, lo que les pido, queridas y queridos amigos, suscríbanse al canal para que esta comunidad pueda crecer. Sobre todo si fue de valor el video o podcast que hayas escuchado. Un gran abrazo, que estén muy bien y nos vemos en un próximo video de Tu Escuela Comunica.